Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Y The School de XD, el nuevo rey del inframundo. Parte 20. Capítulo 149. Zona Citri desenmascaró sin rodeos la mentira de Serafal Leviatán. No del todo. Jeje, en realidad, también vine aquí para compartir algunas noticias. Mientras hablaba, adoptó una pose, la clásica pose de chica mágica. ¿Qué tipo de noticias requieren que Serafal Sama venga en persona? Preguntó Rías con curiosidad. Se llevará a cabo una negociación con los dioses nórdicos en el inframundo. Ustedes dos están invitados a venir y observar. El motivo de la visita personal de Serafal se debía al estatus de Rías y Zona. Como herederas excepcionalmente talentosas entre los demonios de sangre pura de la nueva generación, sin duda estaban capacitadas para presenciar tal evento. Ampliar sus horizontes era esencial para sus futuros roles. Esta noticia hizo que los ojos de Rías y Zona se abrieran un poco más, y asintieron con seriedad. Serafal dirigió entonces su mirada a Kaito, dedicándole una sonrisa juguetona. Ha pasado mucho tiempo, el novio de Rías. Hola, Serafal Sama, respondió Kaito con una risa. Rías se sonrojó al oír cómo Serafal se dirigía a Kaito. Su relación ya no era un secreto. Incluso sus padres en el inframundo se habían enterado y la habían insistido varias veces en que trajera a Kaito de visita. Rías lo había estado posponiendo, usando la escuela como excusa. Si regresaba al inframundo esta vez, no podría evitarlo. Sin dejarse intimidar por la timidez de Rías, Serafal sonrió. Bueno, Circex también me pidió que te avisara. Prepárate. Después de que llegues al inframundo, se realizará tu examen de ascenso. Lo adelantaron especialmente para ti. El examen de demonio de clase media, ¿verdad? Kaito pensó en su actual rango de demonio de clase baja y soltó una risita seca. ¿Es posible pasar directamente al examen de demonio de clase alta? Eso no está permitido. Presentarse al examen de clase media antes de tiempo, solo por interés propio, ya es una excepción. Serafal continuó con una sonrisa. Incluso esto ha provocado descontento entre la generación más joven. Circex ya ha hecho excepciones contigo en varias ocasiones. Ten cuidado, algunos podrían retarte a un duelo. ¿Tienen tanto tiempo libre?, murmuró Kaito. Son un grupo orgulloso y competitivo. No reconocerán fácilmente a nadie como superior a ellos. Lo entiendo. Gracias por venir. Rías añadió, si vamos al inframundo, no podremos regresar en un tiempo. Solo podremos irnos después de las vacaciones de verano. Antes de eso, todos deben poner en orden sus asuntos en el mundo humano. Comprendido. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Por parte de Kaito, no hubo problemas inmediatos con las hermanas Sakurajima ni con Yor. Ellas tenían sus propios trabajos y rara vez tenían tiempo para molestarlo. Su única preocupación eran los quintillizos Nakano. Según Itsuki, su informante, parecía que últimamente todos habían estado planeando algo. Se preguntó qué clase de problemas causarían esta vez. Eran las 9 de la noche. 5 chicas guapas e idénticas estaban sentadas alrededor de una mesa en un apartamento de tamaño mediano. Sus expresiones eran serias, cada uno sosteniendo un folleto impreso con un círculo mágico. Los quintillizos se miraron fijamente. Nos ha llevado un tiempo, pero por fin todos hemos dominado el hechizo de invocación. Procedamos según lo previsto. ¿Alguna objeción? Ichika Nakano, como hermana mayor, habló primero. Originalmente habían planeado invocar a Kaito usando el círculo de Ichika mucho antes, pero Ichika había impuesto una condición, como invocadora, ella sería la primera en confesarse a Kaito. Las demás hermanas se quedaron sin palabras. Jamás se habían imaginado que Ichika fuera tan astuta. Si Kaito hubiera aceptado la confesión de Ichika de inmediato, los otros 4 habrían quedado fuera del juego. La discusión que siguió terminó con la sugerencia de Itsuki. Ella propuso que cada uno fuera al lugar donde había recibido el folleto e intentara conseguir otro. Una vez que tuvieran los 5, llamarían a Kaito juntos. El folleto al que Kaito respondiera determinaría quién se confesaba primero, seguido de un sorteo. Al no tener mejor alternativa, todos estuvieron de acuerdo. Reunir esos folletos de invocación requirió un esfuerzo considerable. Finalmente lograron localizar a alguien que los distribuía. Ese alguien resultó ser el familiar de Kaito. Tras un tiempo, por fin estaban listos. Esa noche, realizarían juntos el hechizo de invocación. Las 5 hermanas regresaron a sus respectivas habitaciones y comenzaron a expresar sus deseos a la hora acordada. Kaito había tenido la suerte de recibir una solicitud de pacto ese mismo día. Sin embargo, el cliente era un experimentado invocador de demonios. Estos casos no eran infrecuentes. La petición del hombre era sencilla, entregar una carta. Al parecer, cada semana invocaba a un demonio para que le entregara una carta a la mujer que amaba, expresando su bienestar y sus saludos. Había insistido durante años, pero ahora su amada se casaba con otro, y lo único que podía ofrecerle eran sus felicitaciones. Tras completar esta petición un tanto melancólica y recibir un precio irrisorio, Kaito regresó a casa. Tras compartir un baño con Rías, se relajó mientras Akeno le daba de comer algo. De repente, sintió la activación de un ritual de invocación. Para su sorpresa, sintió las invocaciones de 5 socios del pacto simultáneamente. Rías y los demás notaron la energía inusual que rodeaba a Kaito y abrieron mucho los ojos. 5 invocaciones del contrato de fe. Se quedaron asombrados. Los ojos de Kaito se entrecerraron. Ahora era sensible al número 5 e inmediatamente pensó en los quintillizos Nakano. Y también era un contrato de fe. Tenían que ser ellos. ¿Qué estaban tramando? Tras una breve pausa, aceptó las invocaciones sin dudarlo. Dado que existían 5 pactos de fe, los aceptaría todos. 5 invocaciones solicitando su presencia. Fue casi demasiado fácil, como conseguir 5 contratos de fe gratis.
Kaito asintió a Rías y a los demás e inmediatamente respondió a la llamada, desapareciendo su cuerpo dentro del círculo mágico. Dentro del apartamento, Kaito emergió del círculo de invocación. Quería los 5 pactos, pero solo podía elegir un punto de entrada. Ella miró hacia un lado, donde una chica conocida estaba sentada con expresión desconcertada. Era la invocación de los quintillizos, como era de esperar. Kaito frunció los labios, observando a la chica que tenía delante. La reconoció enseguida. ¿Yotsuba? Yotsuba Nakano miró nerviosamente a Kaito. Soy yo. Kaito sonrió. ¿Qué están haciendo todos? ¿Por qué me llaman todos a la vez? Bueno. Yotsuba vaciló. No esperaba que Kaito apareciera en su lado del círculo de invocación. Estaba completamente desprevenida. Porque todos querían verte, así que... Tras forcejear un rato, no pudo confesarse. Yotsuba sabía que todas sus hermanas sentían algo por Kaito. Kaito ladeó la cabeza, mirando a Yotsuba con expresión tranquila. Yotsuba, siempre aparta la mirada cuando mientes. La expresión de la chica se ensombreció. No sabía qué decir. Kaito la conocía demasiado bien. Se giró hacia la puerta, percibiendo varias auras familiares en el exterior. Suspirando, la abrió. Ichika, Nino, Miku e Itsuki Nakano estaban acurrucadas en el umbral de la puerta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Kaito los miró, y una sonrisa finalmente iluminó sus labios. Los quintillizos miraron al niño que ocupaba sus pensamientos y, tras un instante, susurraron, ¿bienvenido de nuevo? Pensé que nuestros caminos nunca volverían a cruzarse. Kaito frunció los labios y salió de la habitación hacia la pequeña sala de estar. Se habían mudado de la casa grande después de discutir con su padre. ¿Crees que te dejaríamos salirte con la tuya de forma tan irresponsable? No lo toleraremos, resopló Nino, cruzándose de brazos. Me haces parecer un villano terrible, rió Kaito. ¿No te dije que te dejaría la decisión a ti? Su expresión se tornó seria mientras continuaba en voz baja. Tal vez no seamos el uno para el otro. Ichika respiró hondo y dio un paso al frente. Tienes razón. Quizás ahora mismo solo sea una ilusión mía, pero he tomado una decisión. Quiero intentarlo. Ichika miró a Kaito con seriedad, colocando el círculo mágico de invocación de demonios en la palma de su mano. Si me lo permite, por favor acepte mi petición. Kaito hizo una pausa por un momento antes de preguntar suavemente, ¿cuál es su pedido? Ichika respiró hondo y se encontró con la mirada de Kaito. Lentamente, habló. Por favor, enamórate de mí. Kaito se quedó sin palabras. En ese momento, varias manos más se extendieron. Cada uno de los quintillizos sostenía una petición de invocación, colocándolas una encima de la otra en la palma de Kaito. En ese momento, percibió su deseo compartido. De estar contigo, siempre. La intensidad de sus sentimientos era abrumadora, casi demasiado para que Kaito pudiera soportarla. En su harén, demonios como Rías eran directos y sinceros con sus afectos. El amor de Mai Sakurajima nació de una profunda comprensión y conexión de almas. Pero los sentimientos de los quintillizos eran la forma más pura de afecto que está floreciendo. Era irresistible. Kaito se quedó sin palabras, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Acepto esta petición. Cada uno de los quintillizos sostenía uno de sus dedos, completando así su petición. La mirada de Kaito recorrió a cada uno de ellos. Sus rostros, sonrojados por una mezcla de timidez y alegría, revelaban la felicidad que sentían al recibir su aceptación. Aunque no hubo gritos de celebración, su alegría era evidente. Kaito sonrió levemente, con voz tranquila y divertida. A partir de ahora, ustedes 5 son mis novias en periodo de prueba. Los quintillizos parpadearon sorprendidos. Nino preguntó directamente, ¿por qué, periodo de prueba? No hemos salido, no nos hemos besado, ni siquiera nos hemos tomado de la mano como es debido. Es solo un acuerdo verbal, así que, naturalmente, ambos están a prueba. Kaito se encogió de hombros y luego se rió. Pero no te preocupes, habrá tiempo de sobra para compensarlo después. Todo lo que hacen las novias, no te perderás nada. Sus palabras provocadoras hicieron que se le subiera el rubor a las mejillas. Capítulo 150. Cuando la conversación derivó hacia los besos, las jóvenes, normalmente serenas, se sonrojaron profundamente, con el rostro enrojecido. Soltaron rápidamente la mano de Kaito como si se hubieran quemado, incapaces de sostener su mirada. Ichika, la más madura de los dos, recuperó la compostura primero. Le sonrió a Kaito y le sugirió, bueno, entonces, ¿qué tal si salimos a una cita alguna vez? Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sus palabras hicieron brillar los ojos de todos. Eso se veía increíble. Todavía no habían salido con Kaito. Kaito, sin embargo, recordó su próximo viaje al inframundo. Extendió las manos en señal de disculpa. Las vacaciones de verano pueden ser difíciles. Necesito viajar al inframundo por esas fechas y tal vez quedarme allí un tiempo. Las 5 hermanas se quedaron sin palabras. Otros se fueron de vacaciones al extranjero, Kaito se fue al inframundo. ¿Cómo es el inframundo? ¿Da miedo? ¿Cómo se llega allí? Se tiene, como una experiencia extracorpórea, preguntó Itsuki, encorvando el cuello en un gesto adorable. Ja, ¿cómo voy a saberlo? Ni siquiera he estado allí, se rió Kaito. En ese caso, tendremos que irnos antes de las vacaciones de verano. Exclamó Ichika, pensando de repente, ya sé, hagamos un viaje. Miró a sus hermanas con expectación. Oh. ¿Un viaje? Sí, vamos a algún sitio. Que estoy de acuerdo. Kurra. Kaito, espera, ¿a dónde piensas ir? Las 5 hermanas intercambiaron miradas y hablaron al unísono, sugiriendo cada una un lugar diferente. Kaito. Aquí vamos de nuevo. Esta escena me resultaba demasiado familiar.
Kaito se masajeó la frente. ¿Están seguros de que son quintillizos? ¿Qué pasó con su legendaria sincronización? Sus bromas hicieron que las hermanas se sonrojaran y se removieran incómodamente. Y eso fue un accidente. Tartamudeó Ichika, intentando rápidamente distraer a sus hermanas. ¿No creen que ya es hora de que nos vayamos a casa? Esta vez, parecieron captar la indirecta. Ah, sí. Podríamos volver al campo. ¿Y podríamos ahorrar en gastos de alojamiento? Mi cartera está prácticamente vacía. Es difícil encontrar trabajos a tiempo parcial. Mientras discutían entre ellos, Kaito se encogió de hombros. Me parece bien lo que decidan. Cualquier lugar me viene bien. Ichika sonrió, acercándose al oído de Kaito. Solo para que lo sepas, hay aguas termales por allí, ¿quieres verme en traje de baño? Ah. Un coqueteo muy atrevido. Kaito miró a Ichika, intentando descifrar su expresión, ¿estaba bromeando o hablaba en serio? Era difícil saberlo. No me interesan especialmente los trajes de baño. Me interesan más las aguas termales, respondió con una leve sonrisa, lo que provocó que las otras hermanas se detuvieran un instante antes de lanzar miradas severas a Ichika. Oye, estás actuando a mis espaldas otra vez. Ichika. La hermana mayor solo pudo reírse con nerviosismo. En serio, soy la hermana mayor. No me des ninguna concesión. Como eres la mayor, deberías ser más considerada, replicó Miku con brusquedad. Era evidente que aún guardaba resentimiento hacia Ichika por haberse entrometido en su confesión a Kaito durante el incidente de los resultados del examen. Si no fuera por Ichika, ella habría sido la primera en confesarse a Kaito. Miku convenientemente echó la culpa a Ichika, completamente ajena al hecho de que tal vez no habría reunido el valor suficiente para confesar incluso sin la intervención de su hermana. Así que está decidido. Saldremos justo después de clase este viernes. Deberíamos llegar por la tarde y podremos regresar el domingo. Nino, con las manos en las caderas, tomó la decisión final. Kaito lo pensó un momento antes de confirmar, de acuerdo, entonces nos vemos. Originalmente había planeado algo para el viernes que involucraba su papel como el novio falso de Yor. Podía simplemente adelantarlo un día, el horario era flexible. Vuelvo enseguida. Ya te vas, dijo Miku, visiblemente decepcionada. Bueno, no me importaría pasar la noche aquí, dijo Kaito, con los ojos brillantes mientras miraba a los quintillizos. ¿Quién de ustedes quiere estrechar nuestro vínculo esta noche? Todo. A pesar de su aparente seguridad, las sugerentes palabras de Kaito los dejaron sin habla, tímidos. Todos apartaron la mirada, encontrando de repente el techo muy interesante. Kaito soltó una risita para sus adentros. Te pillé. Jeje, es broma. Volveré hoy. Nos vemos el viernes. Comenzó a activar su magia de teletransportación. Esperar. De repente, Nino lo llamó. ¿Qué era? Kaito se dio la vuelta y vio a Nino corriendo hacia él. Ella se arrojó a sus brazos y lo besó apasionadamente en los labios. Itsuki, ya. Yotsuba, Ichika, oye. Miku, Nino. Las otras 4 hermanas miraban con los ojos muy abiertos, completamente asombradas. Se quedaron allí, paralizados, observando cómo Nino besaba apasionadamente a Kaito, con expresiones que mezclaban sorpresa y diversión. Nino sujetó a Kaito con fuerza, jugando con su lengua durante unos 10 segundos antes de separarse bruscamente. No es que no quisiera continuar, pero en esos breves segundos sintió que le faltaba el aire y que el cuerpo le ardía de calor. Su cara, en particular, parecía estar en llamas. Pero su expresión era de pura euforia. Al ver a sus hermanas estupefactas, Nino soltó una risa triunfal e hizo el signo de la victoria. Todo. Las reacciones de las hermanas fueron variadas. Algunas se mostraron molestas, otras envidiosas y algunas parecían deseosas de probar lo mismo. Kaito, algo abrumado por las miradas, decidió que era hora de marcharse rápidamente. Se teletransportó antes de que pudieran reaccionar. De lo contrario, dudaba que pudiera irme pronto. De vuelta en casa, Rías y los demás seguían despiertos. Al verlo regresar, sintieron curiosidad por saber cómo lo habían invocado. Sin duda, firmar 5 contratos a la vez fue sorprendente. Kaito les explicó la situación, contándoles lo de los quintillizos. Así que ahora tienes 5 chicas humanas más a las que mimar. Dijo Rías con un tono ligeramente exasperado. Sinceramente, eres demasiado popular. Ara, quizás este sea el secreto del éxito de Kaito con los contratos de fe, dijo Akeno Imejima con una sonrisa. Kaito arqueó una ceja, reflexionando sobre la idea. Tal vez tengas razón. Debido al amor y la confianza que nos une, ¿podemos confiar plenamente el uno en el otro? Cumpliendo así el requisito para un contrato de fe. Quizás la única excepción fue Yor, cuyo contrato se había formado casi por accidente. Su ingenuidad era cautivadora, ella había confiado en él con tanta facilidad, sin la menor duda. Rías lo pensó. Ahora que lo mencionas, todas las personas que firmaron contratos contigo son chicas, y es evidente que todas sienten algo por ti, ¿verdad? Si eso es cierto, hemos descubierto el secreto para formar contratos de fe, interrumpió Zenobia. Aunque sea así, no es más que un atajo. No me ofrece ninguna ayuda práctica, dijo Rías, con un tono algo desanimado. Asia parecía confundida. Presidente, ¿por qué dice eso? Rías. La monjita seguía sin entender. Solo Akeno Imejima se atrevió a provocar directamente a Rías. Porque la condición del amor y la confianza mutua es demasiado difícil para la mayoría de los demonios. Nuestro presidente, hasta ahora, aparte de cierto hombre que tenemos delante, detesta a todos los demás hombres, jejeje. ¿Qué es tan gracioso? Eres igual que Akeno, replicó Rías. ¿Y Asia, te enamorarías de alguien que no fuera Kaito? Jamás. Yo solo amo a Kaito, respondió Asia sin dudarlo. Y todos ustedes también. ¿Lo ves?
Rió Rías, ignorando convenientemente la última parte de la frase de Asia. La monja aún no comprendía del todo el concepto del amor romántico. Rías hizo un puchero. En cualquier caso, parece que no necesitamos darle demasiadas vueltas a los contratos de fe. Pero como los contratos de fe exitosos son raros entre los demonios, compartir este descubrimiento podría ser beneficioso para nuestra especie. Kaito se rió. Esto podría dar lugar a muchos niños mitad demonio en el futuro. ¿Apoyarán esto los viejos conservadores de la aristocracia demoníaca? Eso no me supone ningún problema. Además, detesto el elitismo de linaje, se burló Rías, dejando claro su disgusto. Fue precisamente esta idea de la superioridad de los demonios de sangre pura lo que casi la obligó a contraer un matrimonio que no deseaba. Si Kaito no hubiera intervenido, no podía ni imaginar en qué se habría convertido su vida. Al ver la expresión de Rías, Kaito supo que estaba reviviendo esos recuerdos desagradables. La abrazó con ternura y le dio un suave beso en los labios. En todos los aspectos, Rías era perfecta. Era deslumbrante, con una figura que la convertía en la reina indiscutible de la Academia Quo. Era estricta, pero a la vez amable, y se preocupaba profundamente por su séquito, tratándolos como si fueran de su familia. No era de extrañar que los jóvenes demonios del inframundo envidiaran a Kaito. Sí, les molestaban sus logros, pero también sentían una envidia tremenda de que se hubiera ganado el corazón de Rías Gremory. Le comunicaré esta información a Sir Seiya-sama, dijo Akeno Imejima con una suave sonrisa, sorprendentemente sin intentar captar la atención de Kaito esta vez. Y gracias, Akeno. Voy a ducharme, dijo Rías asintiendo. De repente, miró a Kaito con una mirada traviesa. ¿Quieres acompañarme? Por supuesto. Kaito no tenía motivos para negarse. No era la primera vez que se bañaban juntos. En el baño, después de asearse, Kaito y Rías se sentaron juntos en el borde de la espaciosa bañera. Desde que se reconstruyó la casa, la zona de baño se había transformado en esta gran piscina. Calentaba mágicamente, era prácticamente un manantial termal. Hace tanto calor. Capítulo 151. La habitación era cálida y húmeda. Rías sumergió sus delicados pies en el agua, haciéndolos girar juguetonamente. Las gotitas se adherían a su piel tersa y clara, trazando delicados caminos al deslizarse por su cuerpo. Kaito admiraba la figura perfecta de Rías, recostado lánguidamente con la cabeza apoyada en sus muslos. Le encantaban sus muslos. Su suavidad era una sensación reconfortante. Rías le acarició el cabello con ternura, su tacto lleno de afecto. Sabes, es solo cuestión de tiempo antes de que asciendas a demonio de alta clase, dijo Rías, retomando el tema de repente. Al convertirse en un demonio de clase alta, Kaito, al igual que Rías, recibiría fragmentos del mal y se convertiría en rey. En ese momento, sería prácticamente independiente. Aunque me vuelva independiente, aún podré responder a tu llamado a la batalla, murmuró Kaito, alzando la mano para acariciar su hermoso rostro. Es cierto, siempre me pertenecerás, rió Rías suavemente. Lo que quiero decir es que, una vez que te conviertas en rey, probablemente elegirás a esas chicas humanas tuyas para reencarnar, ¿no es así? Sí. Reencarnarlos como demonios es la única manera de que escapen a la brevedad de la vida humana. ¿Pero has considerado sus aptitudes? Quizás no sean adecuados para formar parte de tu séquito. ¿Qué harás entonces con el juego de clasificación?, preguntó Rías, revolviéndole suavemente el cabello con expresión preocupada. ¿Seguirías tomando la misma decisión, incluso sabiendo esto? Ella había planteado un punto válido. Otros demonios de alto rango buscaban prodigios, individuos como aquellos que poseían armas sagradas, para que se reencarnaran como parte de su séquito. Kaito sonrió. Por supuesto que lo consideré. Pero no hay de qué preocuparse. No necesito que peleen. Se rió entre dientes, apretando el puño. Solo necesito convertirme en el rey más fuerte. El juego de clasificación era sencillo. Mientras el rey permaneciera en pie, la partida no se perdía. Entonces, ¿de qué había que preocuparse? Rías hizo una pausa por un instante y luego sonrió. Sin duda tienes confianza. ¿Dudas de mí?, preguntó Kaito con una sonrisa. No, creo que sin duda puedes hacerlo, dijo Rías con una tierna sonrisa. Kaito rió, asintiendo mientras besaba a Rías, empujándola suavemente contra el borde de la bañera. ¿Se perdieron en un abrazo apasionado? El viernes llegó en un abrir y cerrar de ojos. Tras arreglar sus asuntos, Kaito se despidió de Rías y los demás, preparándose para partir en la excursión que tenía planeada. Sabiendo que iba a tener una cita con las quintillizas Nakano, era comprensible que ellas se mostraran reacias a verlo marcharse. Acostumbrados a su presencia, sentían un vacío cada vez que él no estaba. Sobre todo Rías. Aunque Kaito solo había mencionado que se iría por 2 días, ella sentía como si una eternidad se extendiera ante ella. Vuelve pronto, de acuerdo, dijo Rías en tono serio, provocando la risa de Akeno Imejima, que estaba a su lado. Akeno recordaba las veces en que Kaito no volvía a casa por la noche. Rías daba vueltas en la cama, incapaz de dormir, casi como si fuera adicta a él. Kaito sonrió y los abrazó a cada uno para despedirse. Se detuvo un rato con Rías, compartiendo un beso largo y tierno antes de marcharse finalmente con una sonrisa. El punto de encuentro era el nuevo apartamento de los quintillizos Nakano. Esta vez, planeaban alquilar un coche para el trayecto. Yo pago, dijo Kaito, sacando su billetera y pagando el alquiler del auto mientras veía a Ichika Nakano recoger su bolso. No hace falta. Vamos todas juntas y todas hemos contribuido al viaje, dijo Ichika, mostrando la cartera que contenía el dinero para el viaje de las 5 hermanas. Sí, no nos subestimes. Ahora todos tenemos trabajo, añadió Nino Nakano, mirando de reojo a Kaito con un ojo cerrado. Kaito sonrió levemente. Está bien. Yo me encargo.
Sabía que, aunque Ichika había ganado algo de dinero con su trabajo como actriz y sus hermanas habían encontrado empleo, ahora eran ellas las responsables del alquiler y los gastos de manutención. La presión sobre ellas era considerable. Además, Kaito miró a Ichika y le dijo en voz baja, solo aceptas papeles que pagan bien, ¿verdad, Ichika? Papeles con guiones superficiales que no contribuyen a tu desarrollo como actriz. Eso no está bien. Ichika se sorprendió por un momento, luego sonrió con incomodidad. Me atrapaste. Bueno, antes de perseguir sueños, primero tienes que sobrevivir. Es cierto, pero no tienes que forzarte. Puedes confiar más en nosotros, ¿sabes? Ichika frunció los labios, con expresión pensativa. Casi me convences. Y entonces no te preocupes por esas nimiedades. No hay necesidad de tanta formalidad entre nosotros, dijo Kaito sonriendo y tomando la mano de Ichika. J.E. Ichika se sonrojó ligeramente. ¿Puedo apoyarme en tu hombro un ratito? Kaito atrajo suavemente a Ichika hacia sus brazos, dejando que ella descansara cómodamente sobre su hombro. Las otras 4 hermanas observaban, cada una con una expresión diferente. Miku Nakano infló las mejillas como una ardilla. Pero al final, ninguno protestó. Ah, bueno. Ichika ha sido la que más se ha esforzado. ¿Deberíamos dejar que disfrute de eso? El coche dejó atrás la ciudad, y el paisaje fue cambiando gradualmente, pasando de imponentes rascacielos a colinas onduladas y campos. La vasta extensión de montañas en la distancia, el río serpenteando a sus pies y el mosaico de granjas comenzaron a aparecer ante nuestros ojos. Los quintillizos estaban de muy buen humor, con los rostros radiantes de emoción, como cabría esperar de personas que se embarcan en un viaje. Tras casi 2 horas, finalmente llegaron a su destino. Eran pasadas las 7 de la tarde y el sol se había puesto hacía rato. Las farolas automáticas iluminaban las zonas sombreadas. El pequeño pueblo rural tenía un ambiente encantador. Siguiendo el ejemplo de los quintillizos, Kaito llegó a una posada tradicional japonesa llamada Tiger Hot Springs. Al parecer, se trataba de una posada con aguas termales regentada por su abuelo, y el destino de este viaje. Kaito lo siguió al interior y vio a un señor mayor sentado en la recepción. Los quintillizos corrieron hacia él. Abuelo. Llamaron al unísono, con voces dulces. El rostro del anciano se iluminó con una sonrisa al verlos. Su voz era suave, pero Kaito aún lo oyó decir, mis queridas nietas. Kaito no podía quitarse de la cabeza la sensación de que la mirada del anciano había pasado por encima de él. Sus ojos, inicialmente algo borrosos, parecieron agudizarse por un instante. ¿Desconfiaba de él? Kaito soltó una risita para sus adentros, ofreciendo al anciano una reverencia cortés. El anciano parecía excepcionalmente quieto, casi estático. Si no fuera por los agudos sentidos de Kaito, que detectaron una robusta fuerza vital que emanaba de él, cualquiera lo habría confundido con una estatua. ¿Qué clase de sistema sanitario es ese? Tras saludar a su abuelo, los quintillizos condujeron a Kaito a las habitaciones de invitados, asignándole una solo para él. Esa noche no había otros huéspedes. La posada tenía 16 habitaciones, más que suficientes para que todos tuvieran la suya. Más tarde, cuando se reunieron para cenar, Kaito notó que las 5 hermanas llevaban yucatas idénticas, y que sus accesorios para el cabello habituales habían sido reemplazados por otros idénticos. Incluso Ichika y Yotsuba Nakano, que normalmente tenían el pelo más corto, ahora lo tenían del mismo largo. ¡Ay! ¿Lo que está sucediendo? ¿Qué es eso? Kaito ladeó la cabeza, observándolos a los 5. Este cambio repentino le dificultaba incluso distinguirlos. La capacidad de distinguir a los quintillizos, que había perfeccionado con tanto esfuerzo, ahora era completamente inútil. ¿Sorprendido? Una de ellas se rió, mirando a Kaito con un brillo travieso en los ojos. Eres Ichika, ¿verdad? Kaito pudo identificar a Ichika por su tono de voz. Ichika sonrió y asintió, jugando con un mechón de pelo. Es una peluca. Bastante convincente, ¿verdad? ¿Pero por qué tanto lío? Kaito estaba intrigado. Otra chica explicó. Porque cada vez que visitamos al abuelo, nos vestimos igual. Es una promesa que hicimos. A juzgar por su tono y comportamiento, probablemente se trataba de Itsuki. Sus palabras le recordaron a Kaito la vez que vieron los fuegos artificiales juntos. ¿Se debe también a la nostalgia? Sí. Solíamos vestirnos siempre igual. Pero a medida que nuestros pasatiempos e intereses divergieron, nuestra apariencia también cambió. El abuelo pensó que nuestro vínculo se había debilitado por eso. Yotsuba lucía una sonrisa radiante. Su energía desbordante la hacía fácilmente reconocible, Kaito la identificó en cuanto habló. Así que, a partir de entonces, cada vez que visitamos al abuelo, todos nos vestimos exactamente igual, añadió Miku, concluyendo su explicación. Kaito miró a las 5 hermosas chicas idénticas que tenía delante y no pudo evitar sonreír. Esto es maravilloso. Ya estoy experimentando la alegría de tener quintillizas como amigas. Todo. La cena consistió en comida para llevar. En las aguas termales de Tigre no se servían comidas, solo se vendía leche para que los huéspedes la bebieran después del baño. Después de cenar, todos decidieron explorar los alrededores. Kaito anunció su intención de tomar un baño y disfrutar de las aguas termales. Iré más tarde. Quiero visitar el mercado nocturno que está cerca. Hace mucho que no voy, dijo Itsuki Nakano con expectación, lamiéndose los labios inconscientemente. Al ver su expresión, todos los demás se quedaron sin palabras. Solo quieres comer los bocadillos del mercado nocturno. Kaito miró el tazón de arroz vacío de Itsuki. Si no recordaba mal, ella se había comido 2 grandes tazones de arroz. Jejeje, iré contigo, interrumpió Yotsuba con una sonrisa. ¿Y ustedes? Paso. Miku prefería quedarse en casa a salir. Ichika y Nino también negaron con la cabeza. Nino incluso expresó su desdén. ¿Qué tiene de divertido un festival en un templo? Hemos ido muchísimas veces.
Tráeme algo de comer, por favor. Puede que me dé hambre más tarde. Darme un capricho de vez en cuando no debería arruinar mi figura, ¿verdad? Jeje, murmuró Ichika. Kaito los observó con una sonrisa mientras ultimaban sus planes. Luego regresó a su habitación para ponerse un yukata. Al llegar a la zona de aguas termales, lo primero que vio fueron los baños de mujeres, sin pensarlo dos veces, entró en el pasaje contiguo. No se dio cuenta de que el letrero en el pasillo no indicaba un baño de hombres, como había supuesto, sino un baño mixto. Nino, observando desde lejos, se percató del error de Kaito. Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro mientras un plan comenzaba a tomar forma. En la zona de aguas termales, Kaito se quitó el yukata, se enjuagó brevemente y entró en el agua. El agua termal natural lo envolvió, provocándole un suspiro de satisfacción. Tuvo que admitir que se sentía diferente a los baños con agua caliente mágica de su casa. Quizás era solo un efecto psicológico. Capítulo 152. Apenas 2 minutos después de empezar a ducharse, Kaito oyó unos pasos ligeros fuera. Un olor familiar se acercaba. No le dio mucha importancia, suponiendo que se trataba de uno de los quintillizos que pasaba por allí o que tal vez iba a bañarse. Pero pronto se dio cuenta de que una presencia familiar se acercaba a él. Un instante después, la puerta se abrió y entró una figura envuelta en una toalla. Al ver a Kaito, Nino Nakano sonrió. Efectivamente, estaba en la zona de baño mixta. Bueno, tú también estás aquí, Nino fingió sorpresa. Se le ruborizaron ligeramente las mejillas, pero mantuvo la compostura al entrar. Kaito. Cuando Nino se acercó, Kaito preguntó, confundido, Nino, ¿estás perdido? Este es el baño de hombres. El que está equivocado eres tú. Este es un baño mixto. Las palabras de Nino dejaron a Kaito sin palabras. Se detuvo a pensar. Tras ver el baño de mujeres, había elegido la entrada contigua sin pensarlo 2 veces, dando por sentado que era el baño de hombres. Ignoró por completo la posibilidad de que fuera un baño mixto. Así es. Parece que me equivoqué. Kaito admitió tranquilamente su error. ¿Por qué estás en el baño mixto? Como hoy no hay otros invitados, elegí a cualquiera, respondió Nino. No le diría a Kaito que lo había elegido específicamente después de verlo entrar. Bueno, ya que estamos los dos aquí, déjame lavarte la espalda. Lo ofreció con una sonrisa juguetona. Kaito asintió con una leve sonrisa. Por supuesto. Nino se sonrojó levemente ante su fácil aceptación. Luego, dejó caer la toalla. La mirada de Kaito se encontró con el cuerpo desnudo de Nino sin dudarlo. La chica se agitó, moviendo las manos nerviosamente. Al ver su reacción, Kaito se levantó de las aguas termales y se sentó en una silla cercana. Nino se arrodilló detrás de él y comenzó a lavarle la espalda con una toalla. En el instante en que le tocó la espalda, el corazón de Nino dio un vuelco. Tan firme, tan definido. Sus manos temblaban ligeramente de emoción. El físico de Kaito era increíble, más perfecto que una estatua esculpida. Sus músculos no eran excesivamente pronunciados, pero las líneas que formaban eran increíblemente atractivas. Mientras seguía lavándose, las manos de Nino no pudieron resistir la tentación de recorrer su espalda. Sintiendo un ligero cosquilleo, Kaito ladeó un poco la cabeza y miró hacia atrás, ofreciéndole a Nino una vista lateral perfecta. Ya me he enjuagado antes. Con una pasada rápida es suficiente. Eso no sirve. Hay que estar completamente limpio antes de entrar en las aguas termales. Es una norma básica de etiqueta en las aguas termales. Nino buscaba una excusa, con las mejillas enrojecidas. Kaito soltó una risita para sus adentros. Entonces, ¿por qué no te lavas bien en lugar de solo tocar? Bueno, que haga lo que quiera. Negando con la cabeza y sonriendo, permitió que Nino continuara atendiéndolo. Esta chica estaba verdaderamente enamorada. Una vez satisfecha, Nino enjuagó la espalda de Kaito con una expresión soñadora. Luego, sin poder resistir la tentación, se inclinó hacia adelante y lo abrazó por detrás, rodeándole el cuello con los brazos. La sensación del contacto de sus pieles le provocó un escalofrío a Nino. El cuerpo de Kaito le resultaba cálido y reconfortante. Kaito, a su vez, sintió la suave presión de su cuerpo contra su espalda, y su temperatura aumentó progresivamente. ¿Te estoy soñando? Susurró Nino felizmente en su oído. Los sueños generalmente no te permiten sentirte bien. Incluso los sueños más hermosos están fragmentados. En cuanto despiertas, son difíciles de recordar. Kaito sonrió y tomó las manos de Nino entre las suyas. Sus brazos eran increíblemente suaves y delicados. Se dio la vuelta, mirándola. Nino soltó el abrazo. Al ver que Kaito la miraba, se sonrojó, pero intentó mantener la compostura, incluso dando una pequeña vuelta para él. ¿Y bien? ¿Tengo buen aspecto? Preciosa. Y su figura es increíble. Nino estaba encantado con el halago. Relajémonos juntos en el agua. Todo está bien. Kaito alzó a Nino en brazos y la llevó a las aguas termales, donde se acurrucó junto a ella en un abrazo. La intimidad excitaba y avergonzaba a Nino a la vez. Había reunido el valor necesario para venir aquí buscando la cercanía con Kaito, pero ahora que había llegado el momento, la timidez la invadía. Hace muchísimo calor. Ella apretó los brazos alrededor de su cuello y tartamudeó, evitando su mirada. Kaito se rió, encontrando su reacción encantadora. Susurró suavemente, ¿Nino? ¿Qué pasa? Nino giró la cabeza, con una mezcla de nerviosismo y timidez en los ojos. Aprovechando la oportunidad, Kaito la besó en los labios. Nino. Su cuerpo se tensó por un instante, luego Nino se relajó rápidamente, respondiendo tímidamente al beso. Recordaba aquel beso impulsivo. Estaba tan nerviosa que no lo había disfrutado plenamente. Después se arrepintió. Después de todo, sus hermanas la observaban atentamente.
Estaba tan ansiosa por marcar su territorio que no tuvo tiempo de experimentarlo plenamente, quedándose solo con un vago recuerdo que no lograba rememorar del todo. Ahora que todos los demás se habían ido, por fin podía tomarse todo el tiempo que quisiera y saborear la sensación. Nino se dejó llevar por la sensación. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de su cuello mientras se sumergía en la intimidad. Una descarga eléctrica pareció recorrer su cuerpo cuando el beso de Kaito bajó por su cuello. Absorta en el momento, Nino sintió que su cuerpo flotaba, fusionándose con Kaito. En la otra habitación de las aguas termales, Ichika y Miku Nakano también habían ido a bañarse. Ah, esto es tan bueno. Todo el cansancio que he estado sintiendo últimamente se está desvaneciendo. Ichika suspiró satisfecha, con una sonrisa beatífica en el rostro mientras se relajaba en las humeantes aguas termales. Miku se quitó la toalla que la cubría, y su piel suave y delicada se hundió en el agua tibia. El calor reconfortante relajó su cuerpo y su mente. Envolviéndose el cabello en una toalla, Miku dejó solo la cabeza y el cuello fuera del agua. Apoyada contra el muro de piedra de las aguas termales, cerró los ojos con satisfacción, una imagen de pura felicidad. Por cierto, Miku, ¿sabes a dónde fue Nino? Preguntó Ichika. Pasé por su habitación hace un rato y no estaba. No sé. Miku respondió con indiferencia, aún con los ojos cerrados. Quizás se fue a algún sitio. Probablemente. Yotsuba e Itsuki también se fueron. Cada vez que volvemos aquí, se escapan a algún sitio. Ichika rió, sacudiendo la cabeza. Mientras hablaba, un leve sonido pareció resonar desde detrás del tabique que separaba las dos secciones del baño mixto. Parecía que alguien estaba llorando, pero tal vez no. Ichika y Miku ladearon ligeramente la cabeza. Miku, ¿escuchaste algo? Creo que sí. Y se parecía un poco a Nino. Miku abrió los ojos, mirando hacia la mampara. Las dos hermanas escuchaban atentamente, pero el sonido se había desvanecido. Debió ser nuestra imaginación. Tal vez vino de afuera. Pensaron, volviendo a su relajante baño. Al otro lado de la mampara, Kaito ya había percibido la presencia de otras personas cerca. Dado que Yotsuba e Itsuki seguían afuera, debían ser Ichika y Miku. Ichika y Miku parecen estar una al lado de la otra. Le susurró a Nino, con una sonrisa traviesa en el rostro. Los ojos de Nino se abrieron de par en par, alarmado. Ella lo miró nerviosamente, con las manos apoyadas en sus hombros, intentando detenerlo. En voz baja, suplicó, deja de moverte. Nos van a oír. ¿Cómo podría detenerme en un momento como este?, rió Kaito, sin mostrar ninguna señal de disminuir la velocidad. Nino era una mezcla de timidez, miedo, emoción y nerviosismo. La situación la estaba volviendo loca. Finalmente, como si dejara de lado toda precaución, respondió a los avances de Kaito y, en un momento de abrumadora sensación, le mordió el hombro. Allá. Al sentir un ligero pinchazo en el hombro, Kaito se rió y abrazó a Nino protectoramente. Por suerte, había desactivado su magia defensiva a tiempo. De lo contrario, Nino podría haberse roto un diente. Tras darse cuenta de que Ichika y Miku podían oírlos, había creado una barrera silenciadora. Su intención era provocar un poco a Nino, pero no esperaba una reacción tan dramática. Al ver su expresión de agitación, pero sin detenerse, Kaito sonrió para sus adentros. Nino era exactamente como Ichika la había descrito, un tren desbocado de amor, sin frenos que detuvieran su impulso. Tras un baño relajante, Ichika y Miku salieron de las aguas termales sintiéndose renovadas. Vestidos con túnicas idénticas, dieron un paseo y descubrieron que Yotsuba e Itsuki habían regresado con bocadillos para altas horas de la noche. ¡Guau! ¡Cuánta comida deliciosa! Ichika se frotó las manos con entusiasmo mientras miraba la mesa repleta de manjares. Vamos a darnos un capricho ya que tenemos la oportunidad. ¿Dónde están Nino y Kaito? Llamémoslos para que vengan a comer juntos, sugirió Yotsuba al notar su ausencia. Iré a buscarlos. Me vendrá bien hacer algo de ejercicio después de comer tanto, se ofreció Itsuki, dirigiéndose hacia el patio. Tras registrar la casa sin éxito, llegó a la zona de baños mixtos y vio a Nino de pie en la entrada. Nino, llamó Itsuki. Nino dio un salto, sobresaltada, y se giró rápidamente. ¿Itsuki? He traído algo para picar por la noche. Ichika y los demás te están esperando, dijo Itsuki, mirando a Nino con curiosidad. ¿Qué haces aquí parada? ¿Quieres usar el baño mixto? Evidentemente, Itsuki estaba pensando en la presencia de Kaito y, dada la habitual audacia de Nino, lanzó una advertencia en tono de broma. De ninguna manera. Nino reaccionó como si su secreto hubiera sido descubierto. No, me voy a dormir. ¿No vas a comer algo? No tengo hambre. ¿Qué tiene de bueno comer algo a altas horas de la noche, de todas formas? Nino no le diría a Itsuki que ya había saciado su hambre con otro tipo de bocadillo. Itsuki se quedó confundida al ver a Nino darse la vuelta y alejarse. Notó que la forma de caminar de Nino era un poco extraña. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 153. Kaito salió de su habitación, todavía vestido con su yukata. ¿Itsuki? Oh, Kaito. Traje algunos bocadillos para la noche. ¿Quieres alguno? Claro, veamos qué has traído, respondió Kaito con una sonrisa. Itsuki parecía un poco preocupado por Nino. Nino se encuentra bien. ¿Qué había? La vi caminar de una manera un poco extraña. Kaito. Parpadeó, y un pensamiento le vino a la mente. Comprendió. Se rió entre dientes. Nino dijo que tenía las piernas un poco entumecidas de tanto estar de pie. Itsuki ladeó la cabeza con ternura, confundida por el entumecimiento de las piernas de Nino. Kaito, por supuesto, no explicaría la verdadera razón. La sensibilidad de Nino probablemente no lo soportaría. Y aún. Sí, lo es, confirmó Kaito asintiendo seriamente.
Le era imposible sentirse incómoda. Al contrario, probablemente estaba demasiado cómoda. Respecto a su peculiar forma de caminar. Bueno, era su primera vez y decidieron hacerlo de pie. Perfectamente normal. Como habían cenado hacía poco, no comieron mucho de los bocadillos nocturnos. Al fin y al cabo, Kaito y las chicas no eran tan comilones como Itsuki. Tras disfrutar de un pequeño refrigerio, decidieron regresar a sus habitaciones para descansar. Un día de clases, seguido de un largo viaje en coche y una relajante experiencia en aguas termales, los había dejado a todos agotados. De vuelta en su habitación, Kaito miró el reloj. Las 10:30 de la noche. Todavía no tenía sueño. Cogió el mando a distancia, encendió la televisión y cambió de canal hasta detenerse en uno de películas. Como era de esperar, la película que estaban emitiendo era una protagonizada por Mai Sakurajima. Mai había conseguido recientemente un papel en una película y estaría ocupada durante los próximos 2 o 3 meses. Kaito no se atrevía a molestarla, así que se limitaba a llamarla de vez en cuando y a ver sus películas. En la habitación contigua, Ichika y Miku se encontraban en un estado de indecisión. Estaban debatiendo si debían o no visitar la habitación de Kaito. Tras confesarle sus sentimientos a Kaito, ambos querían ser tan audaces y decididos como Nino, pero en ese momento no lograron reunir el valor suficiente. Pero, ya se habían confesado. Seguramente, no había ningún problema en ir a verlo, ¿no? Después de todo, ahora era su novio. Ichika pensó para sí misma, acariciándose suavemente las mejillas mientras permanecía junto a la puerta, reuniendo el valor necesario para ir a la habitación de Kaito. Abrió la puerta, dispuesta a marcharse, pero se quedó paralizada al ver a Miku de pie frente a la puerta de Kaito. Ichika. Al ver a Miku, Ichika se detuvo en seco y se retiró rápidamente a su habitación. Me gustaría hablar contigo, si no te importa. Ichika escuchó la voz de Miku, seguida de la amable respuesta de Kaito, por supuesto. Entonces, Ichika oyó el sonido de una puerta cerrándose. Miku había entrado en la habitación de Kaito. Ichika esbozó una sonrisa amarga. Dudó un instante. Y ahora, su hermana menor había llegado primero. La idea de perder esta oportunidad única por culpa de Miku dejó a Ichika un poco desanimado. Bueno, parecía que esta noche no era su oportunidad. Lo intentaría de nuevo mañana. Mientras tanto, dentro de la habitación de Kaito, Miku estaba sentada con una expresión ligeramente nerviosa. Tenía las mejillas sonrojadas, lo que la hacía lucir increíblemente linda. Llevaba el mismo yukata que las demás después de las aguas termales, dejando al descubierto su esbelta cintura y sus generosas curvas. Kaito, tras haber experimentado la intimidad con Nino, comparó inconscientemente las siluetas de Nino y Miku. Y tuvo que admitir que las 5 hermanas estaban igualmente bien dotadas. ¿Siempre te quedas despierto /diagonal a tan tarde? Kaito cogió un cartón de leche de la mesa y se lo ofreció a Miku. Suelo acostarme tarde. Generalmente alrededor de la medianoche. Miku se sentó en el borde de la cama. Al ver la película que ponían en la tele, sonrió levemente. Normalmente veo películas o juego a videojuegos por la noche, y luego no puedo levantarme de la cama al día siguiente. ¿Todavía te gustan las cosas de romance de los 3 reinos? Preguntó Kaito con una sonrisa. Sí. Soy raro porque me gusten esos viejos personajes generales. No tienen nada de raro. Es como que te guste Gundam. No necesitas la aprobación de los demás. Simplemente disfruta de lo que te gusta. Kaito sonrió. Sin embargo, le sorprendió sinceramente que a Miku le gustaran los generales. Miku frunció ligeramente los labios y levantó una caja que llevaba consigo. He traído un juego. ¿Quieres jugar conmigo? Ella miró a Kaito con expectación, claramente ansiosa por jugar con él. Kaito se rió. ¿Trajiste una consola y mandos de viaje? Sí, admitió Miku tímidamente. Pensando que tal vez no quisiera jugar, añadió con un dejo de decepción, ¿está todo bien? Por supuesto que todo está bien. Simplemente no esperaba que trajeras un juego. Kaito sonrió al abrir la caja del juego. Dentro había un juego de lucha protagonizado por generales guerreros, diseñado para 2 jugadores con mandos. Esto tiene muy buena pinta, me apunto. De hecho, ¿a qué chico no le gustaban los videojuegos, sobre todo los de lucha? Lo que solía necesitar era un amigo con quien jugar. Y ahora, no solo tenía con quien jugar, sino que era su novia. Era como un sueño hecho realidad. Al ver el entusiasmo de Kaito, el rostro de Miku se iluminó. Rápidamente preparó el juego y la pantalla del televisor se transformó en un monitor gigante. Perfecto. Kaito se tumbó en la cama, con el mando en la mano, mirando a su novia, que estaba ansiosa por jugar con él. No podía estar más feliz. Miku. ¿Qué tal un premio para el que pierda? Sugirió Kaito con una sonrisa traviesa. Miku parpadeó. ¿Qué clase de regalo? Los ojos de Kaito recorrieron la silueta de Miku. Su primer pensamiento fue quien pierda se quita una prenda de ropa, pero ambos solo llevaban yukatas, así que eso no duraría mucho. Por muy tentadora que fuera la idea, decidió no llevarla a cabo. El perdedor de cada ronda tiene que besar al ganador. ¿Qué te parece? Sugirió Kaito con una sonrisa. ¿Jugar videojuegos con tu novia y poder acurrucarte con ella? No podría ser mejor. El rostro de Miku se sonrojó ante su sugerencia. El perdedor besa al ganador. ¿Fue esto un castigo para el perdedor o una recompensa para el ganador? Todo está bien. Miku no pudo resistir la tentación y aceptó. Kaito sonrió, tiró suavemente de Miku por la cintura para que se apoyara en él sobre la cama y cogió su mando. Miku se quedó inmóvil, con la espalda pegada al pecho de Kaito. Tan cerca. Su corazón latía con fuerza en su pecho y su mente se sentía un poco confusa. Eligieron rápidamente a sus personajes. ¿Listo? Sí. Pulsaron el botón de inicio y los personajes aparecieron en la pantalla. Comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1.
Miku se concentró, sus dedos trabajaban instintivamente para controlar el movimiento. Logró asestar algunos golpes, reduciendo la barra de salud de Kaito. Kaito intentó contraatacar, pero estaba claramente en desventaja. Espera, ¿cuál es el botón para el ataque especial? Kaito apoyó la barbilla en el hombro de Miku, riendo mientras trasteaba con los controles. ¿Por qué el botón de salto está así? Qué raro está todo esto. Toma esto. Miku rió emocionada, ignorando las dificultades de Kaito con los controles y desatando un rápido combo que lo dejó indefenso. KO. El personaje de Miku soltó una risa burlona cuando el guerrero de piernas largas de Kaito cayó al suelo. Gané, celebró Miku de una manera adorable. Kaito admitió la derrota y besó a Miku en la mejilla. Quebrar. Las piernas de Miku se estiraron rígidamente. ¡Uep! La reacción de Miku fue bastante dramática, como si se hubiera asustado muchísimo. Tenía las piernas completamente rígidas. Pero así se veía increíblemente linda, lo cual a Kaito le pareció divertido. Miku tardó unos segundos en recuperarse. Se giró para mirar a Kaito, con los labios ligeramente temblorosos. Kaito, tú. Kaito sonrió, estrechó su abrazo alrededor de la cintura de Miku y le susurró al oído. Una apuesta es una apuesta. Miku se quedó sin palabras por un instante, con el rubor hasta las orejas. Pero era innegable que estaba conmovida. ¿Otra ronda? Vamos. Kaito apretó el mando con fingida seriedad en el rostro. Comenzó la segunda ronda y el juego de Kaito mejoró considerablemente. Conectó varios golpes consecutivos, sorprendiendo a Miku, quien rápidamente contraatacó. Sin embargo, poco después, el guerrero de Kaito fue derrotado una vez más. Miku, ¿cómo es que eres tan buena en esto? Kaito quedó impresionado por la facilidad con la que Miku ejecutó un movimiento especial para acabar con él. No esperaba que fuera tan hábil. Simplemente jugué mucho. Miku se sintió un poco incómoda con el cumplido. Se preguntó si debería ser más indulgente con él. Pero también quería ganar. Su espíritu competitivo la estaba dominando. Sin embargo, perder significaba que ella podría besarlo. Esa era una recompensa muy tentadora. Miku lidiaba con estos pensamientos contradictorios. Si Kaito supiera lo que ella pensaba, probablemente le resultaría muy divertido. Capítulo 154. Kaito besó suavemente a Miku en la mejilla. Su piel era increíblemente suave y tersa, como un melocotón. El ligero beso dejó un sutil rubor en su rostro. Incapaz de resistirse, Kaito robó otro beso. Esta vez, Miku estaba preparada y parecía más tranquila, aunque su expresión aún denotaba cierta confusión. El dulce romance suavizó sus facciones. Venganza. Declaró Kaito, rebosante de confianza. Ya le he cogido el truco. Vamos, acaba con ellos, le animó Miku. Esta vez, Kaito jugó con habilidad. Sus ataques fueron rápidos y precisos, manteniendo a Miku a la defensiva. Finalmente, con un movimiento especial ejecutado a la perfección, Kaito agotó la barra de vida de Miku. KO apareció en la pantalla. Nada mal, dijo con una sonrisa. Había pasado de principiante a experto en tan solo 3 rondas, dejando a Miku atónita. Wow, aprendiste muy rápido. Los ojos de Miku brillaron de admiración. Claro. Con mis reflejos, es fácil una vez que entiendo lo básico. Kaito sonrió. ¿Todavía quieres jugar contra mí? Por supuesto. No me rendiré, exclamó Miku, con su espíritu de lucha reavivado. Muy bien, entonces prepárate para tu castigo. La sonrisa de Kaito se amplió, anticipando su recompensa. Miku se sonrojó, se inclinó y le dio a Kaito un rápido beso en la mejilla antes de darse la vuelta tímidamente, ocultando su rostro. Su reacción tímida fue adorable. Kaito rodeó la cintura de Miku con sus brazos, disfrutando de su calidez y suavidad. Ninguna almohada se comparaba con la comodidad de su abrazo. Comenzaron otro partido, este mucho más equilibrado. Al final, Kaito perdió por un margen mínimo. Miku irradiaba alegría, su victoria contra una oponente tan fuerte aumentaba su confianza. Le dirigió a Kaito una mirada juguetona, alzando la barbilla con expectación. Kaito se inclinó y la besó apasionadamente. Miku se quedó paralizada, su mente se quedó en blanco durante varios segundos. Parecía aturdida por el beso, y su juego se volvió errático. Kaito aprovechó su vulnerabilidad defensiva y la derrotó rápidamente. Luego vinieron una serie de derrotas, 2 derrotas, 3 derrotas, hasta llegar a 6. Con cada derrota, Miku besaba a Kaito, y su timidez se iba desvaneciendo poco a poco. La práctica hace al maestro, y ella estaba mucho más relajada que al principio. Se acomodó cómodamente junto a Kaito, con las manos agarrando el mando y la mirada fija en la pantalla. Kaito volvió a perder. Miku se dio la vuelta, con una sonrisa traviesa en los labios, esperando su beso. Kaito bajó la cabeza y su mirada se posó en la suave piel del cuello de Miku. Le dio un suave beso, dejando una leve marca de color rojo púrpura. Miku se sonrojó, pero no dijo nada. En cuanto a si sus hermanas se darían cuenta mañana. Bueno, si se dieron cuenta, deberían haberse dado cuenta. Ya no importaba. Miku se sentía la persona más afortunada del mundo. Se está haciendo tarde, Miku. Kaito miró su reloj. Ya eran las 11:30 de la noche. Llevaban horas jugando sin darse cuenta. Ah, creo que deberíamos parar. Miku parecía reacia, no quería separarse del abrazo de Kaito. Al ver su sutil expresión, Kaito supo lo que estaba pensando y la abrazó con fuerza. Su mano acarició suavemente la suave seda de su yukata. ¿Quieres tocar otra cosa?, le susurró al oído. ¿Sigues jugando? Sí, pero no videojuegos, dijo riendo. ¿Qué más hay?, preguntó Miku, intrigada. Kaito sonrió mientras se giraba, atrapando suavemente a Miku debajo de él.
Sus ojos se abrieron de sorpresa. Antes de que ella pudiera reaccionar, él la besó en los labios con un beso largo y apasionado. La mente de Miku se nubló, sus pensamientos se dispersaron como hojas al viento. Aunque había tenido intimidad con Nino anteriormente, después de varias horas de descanso, Kaito se sentía completamente renovado y lleno de energía. Miku comprendió rápidamente lo que estaba a punto de suceder y se sonrojó profundamente. «Apaga las luces», susurró ella, evitando su mirada. Kaito rió y obedeció, sumiendo la habitación en la oscuridad. Lo que Miku no sabía era que, con su fisiología demoníaca, Kaito podía ver incluso mejor en la oscuridad que en la luz. Por lo tanto, Miku se quitó el yukata. Cerró los ojos con fuerza, su delicado cuerpo temblando ligeramente de anticipación. Kaito la abrazó con ternura y la besó suavemente. Aquella sensación familiar la ayudó a relajarse. Con un suave gemido de Miku, ¿se perdieron en un mundo propio? Temprano por la mañana, Kaito fue el primero en despertarse. Su cuerpo se llenó de una oleada de poder demoníaco sagrado. La mejora de poder demoníaco aumentaba su fuerza de forma automática y constante. Literalmente, se hacía más fuerte incluso mientras dormía. Al recuperar la conciencia, sintió un peso en el brazo derecho. Se giró y vio a Miku, con la cabeza apoyada plácidamente en su brazo, profundamente dormida. La tenue luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando su rostro sereno y angelical. Kaito se giró y la abrazó con ternura. La textura suave y tersa de su piel se sentía maravillosa contra la suya. Su calor era reconfortante. Su movimiento hizo que las largas pestañas de Miku revolotearan. Ella se removió, abriendo lentamente los ojos. El rostro de Kaito se reflejaba en su mirada. La luz exterior se hizo más brillante. Al darse cuenta de que Kaito le estaba mirando, los ojos de Miku se abrieron ligeramente y, tímidamente, se cubrió el rostro con las manos. Kaito se rió. «¿Qué estás haciendo, Miku?» Intentó sujetarle las muñecas, apartándole suavemente las manos, pero ellas no cedieron. Miku mantenía su rostro oculto, pero las puntas de sus orejas, visibles bajo sus manos, estaban de un rojo brillante. Parecía que se acordaba de lo de anoche. La mayoría de sus sensaciones y recuerdos eran vagos, solo recordaba haber sido arrastrada por oleada tras oleada de sentimientos intensos, su cuerpo flotando como en un sueño. Kaito sabía perfectamente lo que eso significaba. Había alcanzado su punto máximo. Varias veces. Al ver su timidez, Kaito decidió dejar de molestarla. Miku se desconcertaba fácilmente, su inocencia era cautivadora. Era natural que se sintiera tímida después de su primera vez juntos. «Levantémonos», le susurró al oído, cogiendo su ropa y vistiéndose rápidamente. Miku, espiando entre sus dedos, lo observó vestirse y rápidamente agarró su yukata desechada, envolviéndosela alrededor del cuerpo. Yo voy a volver a mi habitación», murmuró, con el rostro ardiendo. Abrió la puerta solo un poco, mirando nerviosamente hacia afuera. Al ver el pasillo vacío, se apresuró a ir a su habitación. En cuanto entró, se desplomó sobre la cama, hundiendo el rostro en las almohadas, con una sonrisa radiante que se dibujó en su cara. Kaito terminó de lavar los platos y salió al exterior, respirando profundamente el aire fresco del campo. Sus articulaciones crujieron agradablemente al estirarse. Revitalizante. Al contemplar el amanecer contra el profundo cielo azul, sintió una sensación de paz y satisfacción. «Oh, Kaito, buenos días». Se abrió una puerta y se oyó una voz familiar y alegre que llamaba. Kaito reconoció la voz de Yotsuba Nakano al instante. Además, Yotsuba era la única que estaría de pie tan pronto. Llevaba una peluca, y ahora tenía el pelo largo. No solo el yukata, sino que toda la ropa informal de las hermanas parecía idéntica ahora. «Buenos días, Yotsuba». Kaito le sonrió a la hermosa chica mientras ella se estiraba. «¿Por qué no despertamos a todos y salimos a dar un paseo?» «¿En serio?» «Vamos». Yotsuba asintió de inmediato, con los ojos brillando de emoción. Kaito se acercó a una de las puertas y llamó con naturalidad. La voz de Nino respondió rápidamente. «Ya voy, ya voy». Nino abrió la puerta, y al ver a Kaito, su rostro se iluminó. Se inclinó y le dio un beso rápido. «Ve a lavarte. Vamos a dar un paseo». «Vale». Nino se estiró y fue al baño. Al llegar a la puerta, le lanzó un beso con una mirada pícara. «Qué provocador», pensó Kaito, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Se dirigió a la habitación contigua, que creía que pertenecía a Ichika. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. Parecía como si Ichika estuviera profundamente dormida. Tras pensarlo un momento, Kaito simplemente abrió la puerta y entró. La ropa y el maquillaje estaban esparcidos por todas partes. A pesar de haber pasado solo una noche allí, Ichika, como era de esperar, había logrado convertir la habitación en un auténtico desastre. En la mesita de noche, junto a la cama, había un guión cubierto de notas adhesivas. Kaito reconoció la escena. Mai Sakurajima usaba notas adhesivas de la misma manera cuando revisaba guiones. Parecía como si Ichika hubiera estado estudiando sus diálogos la noche anterior. «Ichika, es hora de despertar». La expresión de Kaito se suavizó al ver a Ichika acurrucada en la cama. La empujó suavemente para despertarla. Ichika parpadeó somnolienta, y una sonrisa apareció en sus labios al verlo. «Buen día, mi amor». Capítulo 155. Buenos días. Vamos a dar un paseo. Quizás podamos ver el amanecer. Levántate. Todavía tengo sueño, pero está bien. Murmuró Ichika, subiéndose las sábanas. Kaito la encontró completamente desnuda. Oh. Ichika parpadeó, encontrándose con la mirada de Kaito como si acabara de darse cuenta de que estaba desnudo. La expresión de Kaito permaneció tranquila, sin mostrar el menor rastro de sorpresa.
¿Me veo bonita?, preguntó Ichika en voz baja, sonrojándose a pesar de su intencional demostración. Es precioso. Me gusta mucho, respondió Kaito con una suave sonrisa, agachándose para elegir un conjunto de la pila de ropa. Ustedes 5 hermanas van a llevar lo mismo hoy, ¿verdad? Eres lista. Pero tú puedes elegir lo que me pondré debajo, dijo Ichika, dejando entrever su audacia a través de su timidez. Se puso de pie, completamente a gusto con Kaito, permitiéndole admirar su belleza. ¿Quieres que yo elija? Kaito se rió, siguiendo el juego con su tono coqueto. Tras un momento de reflexión, eligió un conjunto negro con detalles de encaje. Como era de esperar de Ichika, la más madura y sensual de las hermanas, pensó. Los atuendos de Nino, Miku y Yotsuba aún lucían adorables estampados de ositos de peluche blancos. Cuando Ichika terminó de vestirse y estuvo lista, Yotsuba y las demás ya le esperaban en el patio. Nino y Miku intercambiaron miradas. El recuerdo de la intimidad de la noche anterior les provocó un rubor en las mejillas y una sutil tensión en las piernas. Era como si el resplandor residual del placer compartido aún fuera palpable. Itsuki ladeó la cabeza y notó que Nino había recuperado la normalidad en su forma de caminar. Sin embargo, curiosamente, Miku parecía tener ahora una ligera dificultad para caminar. El aire matutino en el campo era fresco y gélido. Tras saludar a su abuelo, las 5 hermanas y Kaito partieron hacia la montaña que se encontraba detrás de la casa. Mencionaron un santuario en la cima con una gran campana, un lugar popular para rezar durante ciertas festividades. En días normales, servía como una ruta panorámica para correr, repleta de actividad. Yotsuba, rebosante de energía, tomó la delantera, prácticamente saltando por el camino. Nino y Miku permanecieron cerca de Kaito. Su relación había dado un paso importante la noche anterior y ahora eran inseparables, para ligero disgusto de Ichika. Con sus hermanas menores aferradas a Kaito, dudó en intervenir, aunque también anhelaba pasar un tiempo a solas con él. Itsuki, por otro lado, simplemente estaba feliz de caminar con Kaito y sus hermanas. Siguieron el sendero serpenteante que ascendía a la montaña, con musgo verde aferrado a los escalones de piedra desgastados por el tiempo. Majestuosos árboles bordeaban el camino, y los pájaros cantaban en sus ramas. No era un paisaje especialmente impresionante, pero poseía un encanto tranquilo que resultaba a la vez refrescante y relajante. Yotsuba, ve más despacio. No te caigas, le gritó Itsuki a su hermana que iba delante. Itsuki solía comportarse con más madurez de la que le correspondía por su edad, esforzándose por imitar a su difunta madre, con la esperanza de llegar a ser tan amable y fuerte como ella lo había sido. Y la enérgica Yotsuba era la que más la preocupaba. Yotsuba parecía tener energía infinita, y su resistencia superaba con creces la de los demás. Kaito caminaba a paso tranquilo junto a Miku, quien era la que menos resistencia oponía de las 5 hermanas. ¿Cansada?, preguntó en voz baja, al notar una ligera capa de sudor en su frente. Estoy bien, puedo continuar, respondió Miku en voz baja, sonrojándose al encontrarse con su mirada. El recuerdo de sus momentos íntimos de la noche anterior, las oleadas de placer, la hicieron apartar la mirada de la suya. Si te cansas, te llevo, ofreció Kaito con una sonrisa. Miku asintió tímidamente. Sinceramente, deberías trabajar en tu resistencia, bromeó Nino al ver que Kaito dirigía su atención hacia Miku. Miku infló las mejillas, con una expresión adorablemente indignada. Yo puedo escalar la montaña. Tú eres el que prácticamente se cuelga de Kaito. Solo nos estamos ayudando mutuamente, replicó Nino, sacudiéndose el cabello y lanzándole a Kaito una mirada coqueta. ¿Quieres decir que yo me esfuerzo al 90% y tú al 10%? O bromeó Kaito, pellizcándole disimuladamente el trasero a Nino. Ella dio un respingo, se sonrojó intensamente y se apartó rápidamente. Ella le dirigió una mirada juguetona, transmitiéndole un mensaje silencioso. ¡De estúpido! Kaito leyó sus labios y se rió. Las 5 quintillizas caminando juntas, todas vestidas idénticamente, ofrecían sin duda una imagen impresionante. Los demás paseantes matutinos las observaban con sorpresa. Sin embargo, la mayoría eran ancianos, los jóvenes eran una rareza en el campo en aquellos tiempos. Después de aproximadamente media hora, finalmente llegaron a la cima. ¡Lo logramos! ¡El amanecer! Exclamó Yotsuba, señalando con entusiasmo el sol naciente. A esa hora, era seguro mirarlo directamente, un perfecto globo carmesí que descansaba en el horizonte, pintando el cielo con tonalidades impresionantes. Al contemplar el paisaje y la ciudad que se extendía a sus pies, Itsuki gritó alegremente, ¡Yahoo! Su voz resonó por todo el valle. Cerró los ojos formando semicírculos, irradiando pura felicidad. Kaito compró el desayuno en un puesto cerca del santuario y repartió panecillos calientes a todos. Observó que Itsuki hacía binoculares con las manos, admirando el paisaje a lo lejos. Cautivado por su ternura, se acercó a ella en silencio por detrás. La rodeó con sus brazos por la cintura, sosteniendo un panecillo blanco y suave frente a su rostro. ¡Ah! Itsuki dio un pequeño salto ante el repentino abrazo, y su visión fue reemplazada por 2 objetos redondos y blancos. Se dio la vuelta, con un puchero juguetón en los labios al reconocer a Kaito. Me asustaste. ¿Y todavía te quejas? Traje comida. Kaito rió, con los brazos aún alrededor de su cintura. Itsuki siempre tenía buen apetito, pero mantenía una figura esbelta. A menudo se preguntaba a dónde iba toda esa energía. Te perdono si está delicioso. Itsuki sonrió, tomó el pan y le dio un mordisco. Qué rico, tan jugoso. El sabroso caldo le goteaba por la barbilla. Déjame probar un poco. Toma. Itsuki le ofreció el pan mordido. Kaito rió y negó con la cabeza, acercándose. Con solo probar un poquito es suficiente. La besó con ternura, saboreando el último bocado del pan antes de alejarse con un gesto de satisfacción. Eso está muy bien. Itsuki parpadeó, su mente se quedó en blanco por un instante.
Entonces, un rubor le subió por el cuello y le tiñó las mejillas. Al igual que Miku, Itsuki también era un alma inocente, fácilmente desconcertada por un gesto tan dulce. Unas señoras mayores que estaban haciendo sus ejercicios matutinos cerca presenciaron la escena. Se rieron entre dientes y le hicieron un gesto de aprobación a Kaito. De estos jóvenes de hoy en día, que atrevidos, parecían decir, claramente divertidos por la muestra de afecto. Itsuki, mortificada por la atención, dirigió una mirada tímida a Kaito. Ese idiota, qué lástima, con todo el mundo mirando. Ejem. Una voz los interrumpió. Kaito se giró y vio a Yotsuba de pie allí, con una sonrisa incómoda en el rostro. Parece que llegué en un mal momento. De ninguna manera. Llegaste justo a tiempo, la tranquilizó rápidamente Itsuki. Kaito pensó, bueno, me acabas de robar la frase. Yotsuba, tú también quieres un beso, bromeó, sonriéndole. Los ojos de Yotsuba se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró a las mujeres que aún los observaban y negó con la cabeza enérgicamente. No, no, gracias. Ja ja ja. Agarró el brazo de Kaito. Que en realidad, necesito tu ayuda con algo. Oh. ¿Qué es? Ven conmigo. Yotsuba lo jaló hacia el pequeño patio del santuario. Kaito saludó con la mano a Itsuki, que los observó tímidamente mientras Yotsuba se lo llevaba. Una vez dentro del patio, Yotsuba tiró de Kaito hacia un árbol. Agáchate. ¿Por qué? Preguntó Kaito, intrigado. Solo ayúdame aquí. Yotsuba tiró de su brazo. Con un suspiro, Kaito obedeció. Lo siguiente que supo fue que Yotsuba se había subido a sus hombros. Rápido, levántame. Casi puedo alcanzarlo, dijo Yotsuba emocionada, encaramada sobre sus hombros. Ten cuidado ahí, cariño. Una mujer de mediana edad salió del santuario acompañada de una adolescente. Ambas llevaban raquetas de bádminton, y la mujer cargaba un pequeño taburete. Kaito levantó la vista y vio un volante de bádminton atascado en las ramas. Yotsuba intentaba alcanzarlo. Capítulo 156. Podrías haberme pedido que te trajera el volante, dijo Kaito, con una mezcla de diversión y exasperación en la voz. Sujetó con firmeza las piernas de Yotsuba mientras ella se mantenía en equilibrio sobre sus hombros, intentando alcanzar el volante atascado entre las ramas. Yo pregunté. Joe, simplemente no puedo saltar tan alto. Está tan cerca. Yotsuba era atlética, pero la rama era demasiado alta. De ahí la intervención de Kaito. Kaito suspiró. Quiero decir, que tú no puedas saltar tan alto no significa que yo no pueda. ¿Seguro que no querías que te llevara a hombros? ¿En serio? Los ojos de Yotsuba se abrieron de par en par, lo olvidé. Una mujer que estaba cerca y su hijita se rieron. Tú puedes, hermanita, animó la niña. Ja. Yo soy el que hace todo el trabajo y ella te está apoyando. Kaito sujetó a Yotsuba con firmeza, agarrándola con fuerza por los muslos. Kaito, un poco más alto, dijo Yotsuba tímidamente. Se dio cuenta de su error. Kaito podría haber recuperado el volante fácilmente con un simple salto. Agárrate fuerte. Con un suspiro de resignación, Kaito se preparó y luego levantó a Yotsuba aún más alto con un poderoso impulso de sus brazos. ¡Guau! Exclamó Yotsuba, sintiendo que se elevaba en el aire. Kaito la alzó sin esfuerzo. La mujer y su hija observaban atónitas. Mamá, ese hermano mayor es muy fuerte, exclamó la niña. Sí, sí lo es, asintió la mujer, sorprendida por la fuerza del adolescente. En cuanto Yotsuba recuperó el volante y se lo lanzó a la chica, Kaito la cargó sobre su espalda, aparentemente sin esfuerzo, y comenzó a correr con calma. Bájame. ¿Creías que podías usarme como tu montura personal? Kaito se rió, sujetándole las piernas con firmeza mientras caminaba, balanceándola ligeramente a propósito, lo que la hizo soltar un pequeño grito. Jaja, para. Me voy a caer. Jaja. Mi pelo me hace cosquillas. La risa de Yotsuba se mezclaba con súplicas de clemencia. Kaito finalmente cedió y la bajó. El encargado del santuario los observaba con una sonrisa cómplice. Parejita, ¿les gustaría sacar una papeleta de la fortuna para el amor? Los dioses bendecirán su relación. Suerte en el amor. La boca de Yotsuba formó una pequeña carita sorprendida, sonrojándose ante la sugerencia. Un discurso de venta muy convincente, pensó Kaito, un demonio como él necesitaba la bendición de los dioses. Era gracioso. Si hubiera sido en el pasado, antes del tratado de paz, ni siquiera le habrían permitido acercarse a un santuario. Para sus adentros, rió, pero por fuera sonrió cortésmente y asintió. Tras pagar una pequeña tarifa, Yotsuba sacó un papelito, era Daikichi, la mejor suerte posible. ¡Wow! Increíble, ¿es Daikichi? Por supuesto que sí. Kaito puso los ojos en blanco mentalmente. Si hubiera sido mala suerte, habría ido directamente a ver a Michael y le habría exigido una explicación sobre el sistema de adivinación sagrado. ¿Acaso querían separar a una pareja perfecta? Yotsuba estaba encantada con su buena fortuna. Como las 5 hermanas salían con Kaito, pensó que acabarían juntas en el futuro, ¿verdad? Sería maravilloso. Al salir del santuario, Kaito preguntó, ¿crees que estos papeles de adivinación son precisos? Por supuesto, tienen que serlo. Declaró Yotsuba con seguridad. Luego se detuvo. Pero Kaito, ¿no eres un demonio? ¿Te das cuenta ahora? Por eso te pregunté si creías que eran ciertas. Kaito se rió, haciendo que Yotsuba dudara. Eso significa que la suerte no cuenta, murmuró, con expresión de desánimo. No, eso no significa eso. Y aunque no tengamos suerte, siempre estaremos juntos, la tranquilizó Kaito, tomándole la mano. Yotsuba asintió enérgicamente. Eso es.
tengo que contárselo a las demás. Saludó a sus hermanas a lo lejos y corrió a mostrarles el papelito de la fortuna, lo que le valió a Kaito varias miradas cariñosas del grupo. Pasaron el resto de la mañana disfrutando del paisaje desde la cima de la montaña, regresando al Toraiwa Hot Springs Lodge solo cuando el sol del mediodía se volvió demasiado intenso. Los quintillizos optaron por pasar la tarde con su abuelo, aprovechando al máximo ese valioso tiempo juntos. Kaito se abstuvo de interrumpir el momento familiar. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que su abuelo los observaba con una intensidad penetrante, como si estuviera listo para abalanzarse sobre él si se acercaba demasiado a sus nietas. Kaito, protector de sus preciadas hijas, pensó con comprensión. No querría que se las arrebataran tan fácilmente. El día pasó volando y la noche se acercaba. Las hermanas se reunieron para ver la televisión, pero una competencia silenciosa bullía en el ambiente. Nino y Miku, tras haber experimentado la intimidad, tramaban cómo apartar a las demás para poder disfrutar de un momento a solas con Kaito. Ichika, Yotsuba e Itsuki, aunque un paso atrás, también anhelaban un tiempo a solas con Kaito para explorar sus incipientes sentimientos. A Kaito, por su parte, no le importaría que las 5 hermanas se unieran a él. Sin embargo, todas eran bastante inocentes y se avergonzaban con facilidad. Tal escenario podría ser posible en el futuro, pero por ahora, era muy improbable. Las hermanas intercambiaron indirectas y maniobras sutiles, cada una intentando ser más astuta que la otra, pero sus deseos mutuos crearon un punto muerto. Conforme avanzaba la noche, la tensión aumentaba y permanecían estancadas. Una ola de desesperación las invadió. «¿Qué esto es tan difícil?», se lamentaron todas para sí mismas. Eran las 11 de la noche y nadie daba señales de querer irse a dormir. Nino y Miku querían aguantar más que los demás, pero el estancamiento se prolongaba, dejándolas a ambas frustradas. Kaito las miró con curiosidad. Normalmente se acostaban mucho más temprano. «Es tarde. ¿No están cansadas?», preguntó. Estoy demasiado emocionado para dormir, pensando en irme mañana. Por fin pudimos pasar un tiempo juntos», Nino se apresuró a dar una excusa. Ahora que lo mencionas, creo que yo también estoy un poco emocionada, intervino Yotsuba. Por eso no tengo sueño. No, simplemente eres muy enérgico por naturaleza, replicó Itsuki con sequedad. J.E. Yotsuba se rascó la cabeza. ¿Qué tal si dormimos todos juntos esta noche? Sabes, sería divertido hablar en la oscuridad. La sugerencia sorprendió a todos, pero parecieron intrigados. ¿Hay suficiente espacio?, preguntó Ichika en voz alta. Podemos despejar las mesas de la habitación más grande de arriba y extender los futones. Yotsuba, como si ya lo hubiera planeado, presentó de inmediato los arreglos. Siempre he querido hacer esto. Incluso lo revisé antes. Si nos apretamos un poco, deberíamos poder meter 6 futones, murmuró Nino. Kaito parpadeó y rápidamente intervino. ¿Por qué 6? ¿Debería formar parte de la conversación de tus chicas? Claro. Por supuesto. Las 5 hermanas respondieron al unísono, y ese raro momento de acuerdo lo sorprendió. Agradeció que su abuelo no estuviera presente. Si hubiera sabido que sus nietas planeaban una fiesta de pijamas con Kaito, probablemente lo habría echado a la fuerza. Incapaz de negarse a su entusiasta petición, Kaito se resignó al plan. Tras casi media hora de frenética actividad, finalmente colocaron los futones. 6 futones formaron un círculo, permitiéndoles acostarse cabeza con cabeza. Kaito observó la disposición, perplejo. No entendía el atractivo. ¿Por qué no dormir cómodamente en sus propias camas? Todos se acomodaron en sus futones, apagaron la luz principal y dejaron solo una pequeña lámpara de pie que brillaba suavemente en el centro de la habitación. Entonces, contemos historias de fantasmas, sugirió Yotsuba con entusiasmo. Kaito se rió. ¿Por qué historias de fantasmas ahora? ¿No tenían miedo de no poder dormir? De ninguna manera. No quiero quedarme despierta toda la noche, protestó Nino de inmediato. Ichika, Miku e Itsuki también negaron con la cabeza, lo que desanimó a Yotsuba. Ay. Tenía muchas ganas de que llegara este momento. Kaito, tumbado boca arriba, miró al techo con un toque de diversión en la voz. Yotsuba, ¿no te dan miedo las historias de fantasmas? Pero es perfecto para el ambiente. Contemos historias normales y corrientes, sugirió Itsuki, haciendo un gesto de desdén con las manos. Como las que nos contaba mamá antes de dormir. Un momento de silencio se apoderó de la sala a sugerencia de Itsuki. Eso, suena bien. La voz de Yotsuba estaba teñida de nostalgia. Los demás permanecieron en silencio, pensando claramente en su madre, especialmente ahora, en casa de su abuelo, donde habían pasado tanto tiempo con ella. Ja. ¿Quién va a contar una historia? Para que lo sepan, yo siempre he sido la que escucha. Ichika cambió rápidamente de tema, rompiendo el ambiente melancólico. Su pregunta dejó a todos perplejos. Su madre siempre había sido la narradora. Ninguno de ellos tenía experiencia contando historias. Todas las miradas se dirigieron a Kaito, que yacía en silencio sobre su futón. Kaito suspiró. Aún sin unirse al círculo, podía sentir las miradas sobre él. Se giró boca abajo, apoyando la barbilla en las manos. De acuerdo, contaré uno. A decir verdad, Kaito nunca había contado una historia, ni tampoco había escuchado ninguna. Pero, sin duda podría inventarse una. Esta es una historia real. Hace mucho, mucho tiempo. Durante los siguientes 10 minutos, Kaito tejió un relato fantástico, haciendo gala de su imaginación y su talento para la narración dramática. Entonces, de forma bastante abrupta, se detuvo. Y para descubrir qué sucedió después, no te pierdas el próximo episodio. ¿Eso es todo? Yotsuba estaba atónita. Había escuchado la historia con atención, a pesar de que a Kaito le parecía bastante aburrida. Kaito sonrió. Ya podía oír la respiración pausada a su lado.
Ichika e Itsuki, uno a cada lado, se habían quedado dormidos. Fin del video.